Hola, ¿cómo están? Qué bueno verles otra vez, estar en esta tipo de grabaciones que estamos haciendo. Eh, ya vamos por un mes de tener estos estudios bíblicos de Afirmando los Primeros Pasos, el devocional que tenemos en la iglesia. Saludo a Jorge, a Fran y a tío Héctor y yo, Jonathan. Qué bueno verles otra vez. Espero que les esté sirviendo y que estén tomando el tiempo de ver esto. Parece que hemos podido acortar un poquito, como el de la semana pasada, con los chicos, que lo pudieron hacer un poquito más corto. Entonces, vamos a ir un poquito más al grano. Así que vamos a empezar. Hoy vamos con la cuarta lección, y la cuarta lección se llama ¿Quién es Jesucristo? Esa lección está súper, súper buena. Eh, Algo interesante de esto, que lo que empieza a decir, es que normalmente todos nosotros pensamos o asumimos ya saber quién es Jesús, ya pensamos que lo sabemos completamente todo o que se nos hace muy fácil entenderlo, pero realmente necesitamos conocer a Jesús por medio de la Biblia. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos que nos hablan de esto y ver cómo Jesús, el Jesús del primer siglo que nos cuenta la Biblia, todavía es vigente, cómo no pasa de moda, cómo trabaja en un mundo moderno como el que estamos. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. El primer punto es que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es enviado. El punto 2 es que Jesucristo es hecho Dios, es Dios hecho carne. Y 3, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que vamos a empezar con el primer punto. Jorge, usted lo tiene. En realidad sí es un tema chivísima, el tema de Jesucristo y qué dicha, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de estudiarlo. En realidad, quisiera antes de entrar al punto de este comentario que sería, conocemos, queremos conocer de Jesús mediante su historia y lo que conocemos de él, ¿verdad? El hombre nazareno que vino, que vivió, que caminó, que tuvo 3 años más o menos de su ministerio. Sin embargo, hay tantas maneras de llegar a Jesús a través de la Biblia, que eso es un tema que en lo personal a mí me ha apasionado muchísimo este año. Entonces, con eso, vamos a leer el primer punto, que sería: Jesucristo es el Hijo y el enviado de Dios. Entonces, les pido que me acompañen a Juan 3:16, y ahí va a ser nuestra lectura primera. Y eso es un versículo súper famoso, que está en las bolsas de Forever 21, dato curioso, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no vino, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en este punto, ¿verdad? Tan importante, que ese versículo realmente nos habla muchísimo de lo que, de quién es Jesús, ¿verdad? Podemos rescatar en el versículo 17, meramente, cuál es el propósito en realidad del cual Jesús viene a la tierra, que es salvarnos. Literalmente es lo que dice. Y porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, Dios no envió al Hijo, perdón, me confundí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eh, y bajo esa primicia, realmente, ¿de qué nos salva? ¿Verdad? Si recordamos, y esto haciendo un poquito de énfasis en el punto 3, que los chiquillos también les compartieron, de la lección 3, que es de ese pecado, de esa separación, nos salva de nosotros mismos y de esa muerte eterna, de esa separación de Él. Entonces, a eso vino Jesús a salvar, a buscar aquello que estaba perdido, a reconciliarnos nuevamente, ¿verdad? Y en ese punto,
me adelanto un poco y vamos al 3:18, que está también por acá. Y dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y un punto muy interesante es que aquí lo que nos invita a la palabra es a creer en él, realmente. Y mediante este creer es la salvación, ¿no? Es lo que nos invita, así evitamos ser condenados. Y vemos un papel interesante en Jesús, de que Él es el Salvador del mundo. Dios mismo nos está diciendo, Jesús en esta palabra nos recita que Él no viene a condenar al mundo, Él viene a salvarlo. Sin embargo, el que no cree en Él ya es condenado. No por acción de Jesús, no porque Jesús venga a condenar al mundo, sino porque en el hecho de no creerle a Dios, ya le condena a esa persona. Entonces es un punto que me parece muy importante rescatar acá, que veamos que Jesús viene a salvar y podemos ser salvos si creemos en él, ¿verdad? Como Él nos invita a creer mediante su palabra. Y quiero que me acompañen también un momento a Mateo 3:16, por favor. Estamos llegando. 3:16, ¿verdad? Y dice lo siguiente: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces podemos ver que Jesús, como tal, es un regalo de Dios al mundo para que creamos en él. Y súper interesante es el hecho de ver que ya Dios se complacía en Jesús, y esto literalmente es el inicio del ministerio de Jesús. Y podemos ver que Dios no se alegra, no se complace de condenar al mundo, no se complace en condenar el pecado, sino que se complace en el Hijo que, que reconcilia al mundo con él. Entonces, también podemos apreciar esta característica del carácter de Dios en este aspecto tan bonito, ¿no? Que es que Dios realmente se complace en su Hijo, que viene a salvarnos a nosotros, y que gracias a Él, que nos ha alcanzado y lo aceptamos, Dios mira en nosotros a su Hijo, ¿verdad? Y vuelve a tener esa complacencia al ver a su Hijo amado en nosotros. Eso sería mi primer punto. Buenísimo. Ahora vamos con el punto número 2, que lo tiene Héctor. Bueno, y agregándole un poco más a esto que decía Jorge, que para unirlo con este punto tan importante, sería recalcar ese carácter de Dios que nos está mostrando Jorge con estos versículos, que es básicamente el amor de Jesús derramado en nosotros, no queriendo condenarnos, sino salvarnos. Entonces, unido a este punto que demuestra este versículo, es que Jesucristo es hecho carne, fue hecho hombre, es Dios hecho hombre. Entonces, para eso tendríamos el versículo de Juan 1:14. Y nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros aquí estamos viendo que Jesús es ese verbo, que Dios es ese verbo que se ha hecho carne. Y también lo vemos en el versículo de Juan 1:1, que nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos está diciendo que ese verbo, que es Dios, en el 14 nos dice que se ha hecho carne. Entonces, habitó Dios en la persona de Jesucristo, Dios se hizo hombre y vino a nosotros para salvarnos y darnos vida eterna, no para condenarnos, sino para salvarnos por ese gran amor. De tal manera amó Dios al mundo. También tenemos este versículo de Filipenses 2:5-8. Si me ayudan a buscarlo. Entonces, Yo lo tengo aquí, o ya lo tiene. sí, yo lo tengo. Entonces Okay. dice Filipenses 2:5-8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo nos muestra algo muy importante de ese carácter de Jesucristo, que con todo ese amor con el que nos vino a salvar, con el que no vino a condenarnos, Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces no solo nos está mostrando ese carácter tan amoroso, sino ese carácter tan obediente y tan humilde. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, el punto que teníamos nosotros aquí era que Dios se hizo carne en Jesucristo. Entonces, estos dos versículos lo corroboran y además nos muestran gran parte de su carácter en su amor, en su obediencia y en su humildad. Entonces, este es el carácter que Jesucristo nos refleja y que Él fue Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Buenísimo. Y esto es uno de los versículos más fuertes y que uno puede encontrar en la Biblia. Uno de los que son súper fuertes. Está expresando cómo Dios quiso, y Jesús, teniéndolo todo, quiso soltar eso para venir por nosotros, para ir a acompañarnos a nosotros. Y son de los versículos que son increíblemente fuertes, e increíblemente poderosos, y que nos da demasiado de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Hasta ahí tenía su punto, tío. Sí, correcto. Listo, buenísimo. Vamos al punto número 3, ¿lo tiene Frank? Bueno, vamos a ver el punto de Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces quiero que me acompañen a Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, creo que está muy claro, ¿verdad? Que es el único, o sea, Jesús es el único por el cual somos salvos. Dice muy claramente que no hay nadie más y que no podemos ser salvos por nadie más. O sea, el único camino es Jesús, no hay nadie más. O sea, creo que el versículo es muy claro y lo apunta así. No hay nadie más aparte de Jesús. Quiero que vayamos también a Marcos 10:45. Este versículo habla de los ejemplos más vivos que nosotros tenemos que hacer también, cómo nosotros también debemos ser como Jesús en este versículo. En el que acabo de leer. Léalo. No, en Marcos 10:45. Okay. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jorge leyó ahora uno muy similar, creo, Juan, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Ah, no, perdón, había sido otro que había dado su único hijo. Uh-huh. No, yo veo que igual el amor, ¿verdad? Como él está aquí a servir, viene a servirnos. También me pone a pensar mucho como en mis servicios a Dios, ¿verdad? Como es, porque él siendo el creador de todo, se despoja como de esa parte, como ya hablamos, de esa parte divina, ¿verdad? De la tierra, se humilla, y tras de eso, él viene a servirnos a nosotros, ¿verdad? Y viene a salvarnos a nosotros. Entonces, me pone mucha pena en el servicio porque hay uno, a veces a uno como humano le da pereza hacer cosas así, y para Dios, o tal vez no es la prioridad o cosas así, pero él viene aquí y hace lo que Dios le manda, y lo que Dios le manda es servir a los demás. Y viene y nos da ese ejemplo, como lo dijo Kula ahora, que tenemos que venir nosotros a copiarlo, a imitarlo tal cual es, ser todo un ejemplo, que puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas, y eso, que termina dando la vida por nosotros, ¿verdad? También un hombre en Juan 15 que no hay amigo más grande que el que da la vida
sus amigos, ¿verdad? No hay amor más grande que el que la haya por sus amigos. Entonces a mí me refleja mucho como la humildad y la humillación que él tiene, y no le importa lo que la gente piense. Él anda con el que sea y escoge prácticamente lo que no sirve del mundo, y Dios se glorifica a través de esas personas. Entonces me lleva a hablar todo eso, muy chulo. Y otro, creo que vayamos a 1 Pedro 2:24. ¿Lo tienen? Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Ok, entonces dice que en esa cruz Él consumió todos nuestros pecados y por eso ahora nosotros somos salvos, ¿verdad? O sea, es como, por decirlo de alguna manera, Él viene aquí, se humilla, hace todo lo que hace, tras de eso, Él muere por nosotros, como arreglando ese problemón que nosotros teníamos, que era el pecado, como lo vimos en el punto 3, ¿verdad? Como ese problema que era el pecado, Él viene aquí y lo elimina de nuestras vidas. O sea, sigue estando ahí, pero ya es decisión de nosotros si queremos seguir pecando, ¿verdad? Ya tenemos la salvación que es por medio de Él. Dice que nosotros tenemos que morir a ese pecado por medio de Él y tener una vida recta. O sea, tenemos que vivir una vida como Jesús la tenía, ¿verdad? Y dice que somos sanos por sus heridas. Entonces, sí, es un precio, Él paga un precio de sangre por nosotros, ¿verdad? Esas heridas, digamos, nosotros tenemos que demostrar y que no fueron en vano. Jamás van a ser en vano, ¿verdad? Obviamente, pero que nosotros, con nuestra vida, estamos testificando lo que es Jesús. Entonces, de eso estos puntos nos dejan que Jesús es el único salvador del mundo, que fue el que dio su vida para liberarnos de ese pecado y que fuimos salvos. No hay ninguna otra persona que nos pueda salvar aparte de Él. O sea, ya está hecho. Solo por Él somos salvos. Y vemos que el acontecimiento más grande, como esto que estamos estudiando ahorita, es la crucifixión y la resurrección, ¿verdad? Porque con eso nos liberó y nos dio vida. Entonces, ese era como el punto mío. Siento que Héctor, tío, lo ha dicho varias veces. Creo que él usa una frase que es que Jesús se llenó completamente de pecado, se hizo pecado en la cruz para evitar que nosotros lo fuéramos. Él fue y sintió todo el horror de estar completamente separados de Dios. Jesús lo carga, Jesús lo vive, Jesús vive lo que es ¿cómo es la frase? Héctor usa una frase que es siente toda la ira de Dios en ese momento. Jesús siente la ira completamente de Dios para que nosotros no sintamos eso, que es toda la separación, es el sentirse completamente separados de Dios. Y en ese punto, cool, para recalcar, es la ira que nosotros merecíamos. Uh-huh. Ese es uno de los puntos más grandes, ¿verdad? Porque Jesús en realidad fue puro y sin mancha, y esa ira que Él carga, esa separación es la que nosotros teníamos. Y a mí me encanta ese punto que Frank acaba de recalcar, que vemos en este caso, ¿verdad? A pesar del montón de maravillas que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra, pero su crucifixión y su resurrección, existe esa relación donde en su crucifixión Él carga nuestro pecado y de ahí que venga la resurrección para que también tengamos vida con Él. Entonces, o sea, su obra siempre es completa. En la cruz carga nuestros pecados y en su resurrección nos da nueva vida. Entonces, ese es uno de los puntos que más me llaman la atención en realidad a los que estamos ahorita estudiando. Yo veo que es también como una salvación completa, ¿verdad? Una salvación completa que él mismo lo dice, cuando él está aquí, dice todo ha sido consumado. Él mismo lo dice, ahí ya él terminó o sea, él vino aquí, obedeció, cumplió todo lo que tenía que hacer y ahí él dice como, ya, cumplí. Listo. Y completo. Bien. Héctor, ¿qué iba a decirte? A mí me recuerda mucho a eso mismo del pasaje que estamos leyendo de Filipenses, que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y después dice, y fue obediente hasta la muerte de cruz.
Entonces, en todo ese amor, en toda esa misericordia de Dios hecho hombre, en Jesucristo, como estaba diciéndolo tú, como lo dice la Biblia, Él decidió tomar todo nuestro pecado y por medio de eso sanar nuestras heridas, que la herida más grande que tiene el ser humano es el pecado en su corazón. Y Él tomó toda esa gran herida, Dios la puso sobre Él y por su llaga fuimos curados. Bien, buenísimo. Entonces, hoy vimos tres cosas. Que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Que Jesucristo es hecho hombre, es Dios hecho hombre, que está en Juan 1:14, porque el verbo se hizo carne. Y que Jesucristo dio su vida, que eso es lo que acabamos de ver, su vida completa para salvarnos a nosotros, que por eso somos salvos. Y hay un par de preguntas que también tenemos, que es, ¿por qué hay gente que todavía no se salva? ¿Por qué hay gente que no todos se salvan? Porque no hemos entregado nuestra vida a Jesús. Eso es lo principal, eso es el punto que ahí tenemos que ver también, que nuestra salvación depende de aceptar de un regalo que nos está dando Dios, que fue a su Hijo, para que nosotros seamos salvos. ¿Qué ven ustedes en la parte donde dice que Dios se hizo humano, Dios se hizo hombre? Algo que alguno que le gustaría dar un punto ahí. Tío, levantó la mano. Se identifica por completo con el ser humano. Él se identifica por completo con el ser humano y vino a vivir las mismas tentaciones que el ser humano. Vino a ser un ser humano. ¿Para qué? Para después demostrar su amor, su obediencia a Dios, pasar las tentaciones en el desierto y llevar una vida completamente recta, justa, santa, y así tomar ese pecado. Entonces, empatía con el ser humano, verdadero amor. Buenísimo. Y también hay un punto que dice, ¿existe otro medio de salvación? ¿Cómo? ¿Existe otro medio de salvación? Que ningún otro que la gente busque o crea, ninguno ha dado su vida por nosotros, entregó. Todos los demás lo que buscan es adoración. Dios entrega su vida y por eso es que la adoramos también. ¿Algo que quieran decir? Pero al final, no sé, Fran o Jorge. No, yo creo que lo que acabamos de leer, todos los palabras que acabamos de leer era muy claro, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos su palabra, nosotros acá podemos estudiar, la verdad, porque imagínense también, esto no estuviera acá, la palabra de él no estuviera acá, nosotros estaríamos pensando que cualquiera que viene y dice que es el Salvador, y le estaríamos creyendo. Entonces, y es una bendición tenerla aquí a nuestras manos, bro, y en cuanto a estas preguntas que usted hizo, bro, yo creo que las personas hoy en día no siguen salvándose porque, como dice la Biblia, no creen en Jesús, como leyó Jorge al principio. Igual a mí, esto de Jesús, que Dios se haya hecho carne, o sea, se haya hecho humano, y veo como humildad, humillación, amor, bro, siento que también, digamos, nosotros no podemos por alguna manera decir como, me quiero llevar a un lado de Dios, ¿verdad? Y decir como, yo no puedo hacer esto porque yo era humano, usted era Dios. Y no, Jesús dice, yo fui humano. Y podemos ver en la Biblia que él fue humano completamente. Y él venció todas esas cosas también. Y la verdad yo creo que, como dice la Biblia, no hay ninguno que nos pueda dar salvación, solo Jesús. Buenísimo. Jorge, ¿iba a decir algo? Bueno, no, recalcar el punto de que es en Juan 3:18, que es lo que Frank acaba de mencionar, el punto de que no, quien no cree en él, pues se condena a sí mismo, ¿verdad? Por eso es que continuamos en sigue la gente no creyendo en él, entonces por eso sigue el mundo como va. Sin embargo, él nos alcanza con su gracia y podemos creer en él, que eso es un punto súper importante de tenerlo presente. Y también, realmente sí, ese comentario, de hecho, lo tenemos acá, que es Hechos 4:12, o sea, ningún otro, no hay nada ni nadie que nos pueda llevar o que nos pueda dar salvación. Y Jesús es el único camino, él también se declara a sí mismo en Juan
en el libro de Juan cuando dice yo soy el camino, la verdad, y es nuestro camino también, ¿no? Seguirlo a Él. Y esa es su condición de Dios, de Salvador, y su condición de humano también, ¿verdad? Que me gusta mucho cómo lo expresa la palabra, y podemos tomar de allí que nosotros tenemos que ser humildes en el hecho de entender de que si Jesús siendo Dios, Jesús es Dios hecho carne, no se aferró a su idea, y eso le ha pasado a montones por ejemplo, veámoslo en la cultura judía, que se aferraban a su creencia de que por ser hijos de Abraham, ¿no? Ya según ellos eran salvos. Pero aquí vemos una humildad misma de Dios, como siempre, el gran maestro, ¿verdad? Que nos enseña todo. Es eso mismo, nos enseña que nosotros siempre debemos de considerar a los demás mayores para dar siempre nuestro mejor servicio, y yo creo que Jesús fue el ejemplo de servicio más grande. Y para concluir, con esto que acabamos de leer, vemos tantas maneras de ir conociendo a Jesús. No solamente nos quedamos ya con aquel hombre que vino, caminó, ¿verdad? El hombre de Nazaret, sino que aquí vamos conociéndole a través de muchísimas más, desde que es el Hijo amado, desde que se sacrificó por nosotros, y nos va dando cada vez más y más y más y más enseñanzas. Listo, buenísimo. Igual, invitarle a usted que está viendo esto, si usted nunca ha aceptado a Jesús, si nunca ha pensado en decir, yo me gustaría entender qué es esta salvación, lo invitamos a donde esté usted, solamente decirle, hablar con Dios, decirle que le gustaría conocerle, le gustaría experimentar esa salvación, y busque algún lugar donde también pueda aprender de esto, pueda conocer de Dios. Escríbanos algún comentario si quiere que ayudemos de alguna forma, y aquí estamos para servirle. Dios tiene los brazos abiertos para querer perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para hacernos salvos, que eso fue a lo que, uno de los puntos a lo que vino, a salvar nuestra vida. Tío, ¿nos quiere ayudar en una oración para terminar? Claro. Pues, La otra semana, el quinto es Cristo tomó nuestro lugar. Está súper, súper bueno. El castigo que nos merecíamos, Él lo toma. Oramos. Señor, te agradecemos, Jesús, por el privilegio tan grande, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Que cumpla, Señor, el efecto con el que tiene que ir dirigido, Señor, a los corazones de cada uno que las escuchen. Señor, por medio de tu palabra también transforma nuestros corazones, Señor, y que podamos ser obedientes a ella. Jesús, gracias por ese regalo tan grande de la salvación que nos has dado. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has limpiado, nos has lavado, nos has redimido. Señor, nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos, Señor. Queremos, Señor, entender cada vez más que es un regalo de gracia, que no lo merecíamos. Que, Señor, que por medio de eso podemos tener una relación abierta, completa, sincera contigo, Señor Jesús. Que tú nos conoces, Señor, hasta la última hebra de nuestro cabello, Señor Jesús. Y que no hay nada que podamos ocultar delante de ti. Señor, llévanos y dirígenos a tu luz, Señor Jesús. Llévanos, Señor, dirige nuestros pasos, nuestros caminos y todo lo que tengamos que hacer en nuestras vidas para que sea para honrarte y glorificarte a ti. Señor, que las personas que escuchen esto, Padre, puedan ser transformadas por medio de tu palabra, así como ya tu palabra ha trabajado con nosotros y sigue trabajando en este momento con nosotros, Señor. Queremos, Señor, tener ese carácter, esa humildad que tú tienes, ese amor que tú tienes, Señor, en el que no tomaste ser igual a Dios como cosa en que aferrarte, Señor Jesús, y fuiste obediente hasta muerte, obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Queremos ser así obedientes y honrarte así de grande, Señor, porque tú viniste para eso también, para enseñarnos a ser así, y por medio de tu Espíritu Santo hoy podemos hacerlo. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Listo, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana ahí. Dios los bendiga. Dios, adiós todos. Chao.